Amigos, buenas noches. En el año de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas quería hacer un golpe de Estado. Tomó el control de la selva. De allí varios operativos dieron inicio, sobre todo militares, incluso federales, también de la Policía Judicial Federal, los cuales tenían la misión de desarticular a estas bandas, a estos grupos de rebeldes. Pero allí sucedieron una serie de eventos extraordinarios, con los cuales se cruzaron en su camino con bestias, con nahuales, con seres no clasificados, con cosas que se salían de la realidad. Esta noche les voy a contar un relato en vivo que me fue enviado por unos militares. Esto sucedió hace ya muchos años, pero apenas salió a la luz pública. Es un evento inédito, jamás contado, que lleva por título El militar y las bestias caníbales de la selva, evento real del 61 Batallón de Infantería en Chiapas. Comenzamos. Señor Chomo San Juan, buenas noches. Mi padre fue un soldado del ejército mexicano. Causó alta en 1970. Por eso mismo, en varias ocasiones, fue mudo testigo de infinidad de eventos ocurridos en la sierra, monte y selva, incluso hasta en el desierto. Pero ya en una ocasión, iban siguiendo a un grupo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, allí en la selva de Chiapas, porque estos trataban de hacer un golpe de Estado. Pero bueno, él nos cuenta que en esos años eran más de 1,600 hectáreas de selva virgen las que tenían que recorrer para encontrar los campamentos de los enemigos, donde también había una gran cantidad de fauna de diferentes especies, algunos felinos y otros depredadores jamás vistos. Le cuento que durante los primeros días tuvieron encuentros con jaguares, tapires, pumas, venados, monos, zaraguatos, también monos araña, pero también por desgracia se toparon de frente con algo muy aterrador, algo que casi los vuelve locos. En una ocasión vieron a un revolucionario zapatista del Ejército de Liberación Nacional y que al corretearlo, este corrió como si fuera un felino en cuatro patas y al momento en que estaban por darle alcance, de la nada salió un enorme jaguar negro y de esa manera agarró a un soldado y lo arrastró al interior de la selva sin que pudieran hacer nada por él. En primera porque las armas no dispararon y en segunda porque la mayoría de los militares que iban eran reclutas y no sabían qué cosa los había atacado esa vez. De inmediato caminaron para buscar al militar. De hecho llevaban como 5 horas y este no aparecía. En eso, antes de ocultarse el sol, llegaron a lo más profundo del bosque y allí vieron a unas impresionantes serpientes de más de 7 metros de largo y de un grosor impresionante, de los cuales al día de hoy jamás se han visto. Eso no fue nada en comparación con lo que se les apareció en la primera noche. Resulta que al montar su campamento, justo en la segunda guardia, se les acercó un hombre encorvado, pero con cuerpo de jabalí y cara de ser humano. Este solito realizó destrozos y se marchó después de que sembró el pánico colectivo. Salieron de allí con una baja y sin tener datos precisos de la ubicación del grupo guerrillero, al cual jamás encontraron. Señor Chomo San Juan, a raíz de eso, mi padre siempre afirma que la selva lacandona en esos años abundaban los nahuales, unas aterradoras bestias y además carnívoras, pero en especial estaba llena de brujos chamanes que se convertían en diferentes especies y odiaban a las visitas, sobre todo a los militares. Al día de hoy se han perdido cientos de hectáreas y por desgracia
crearon municipios dentro de la selva, los cuales arrasaron con todo, dejando una parte perdida de la selva. Le cuento que ahora yo soy militar mexicano y actualmente vivo en el estado de Puebla. No les voy a contar de la selva lacandona, pero sí de algo que me pasó cuando estaba con mi abuelita, y lo cual ella me contó a detalle. Mi viejita es originaria de Acapetagua, en Chiapas, un lugar que está a unas horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital, a donde vivía mi abuelita. Actualmente y al día de hoy no hay señal de celular, no hay drenaje ni luz. Recuerdo que esa vez fuimos de vacaciones y que incluso me quedé con ella un año completo por allá, cuando me enlisté en el ejército. La verdad de las cosas es totalmente diferente a la ciudad. Toda la movilidad es a través de caballos y carretones, o al menos en el tiempo que estuve allí. Fue por el año del 2005 que viví en carne propia el huracán Stan, pero bueno, esa es otra historia. Recuerdo que cuando salí del campo militar, me fui de pesca con mi abuelita. La verdad siempre acostumbraba a platicar sobre cosas aterradoras, acerca de brujas, demonios y duendes. Lo más impresionante para mí era cuando la abuelita me contaba acerca de los seres híbridos, las aterradoras bestias nahuales, lo más parecido a un hombre lobo. Aunque en Chiapas le llaman nahuales, pero esas bestias son diferentes. Recuerdo que en esa ocasión, la abuelita me platicó que tenía una vecina a 1 kilómetro, la cual tenía un bebé recién nacido, y éste lo dejaba solo, porque salía a lavar su ropa al río. ¿Quién sabe por qué? Pero esa vez sí se lo llevó consigo, y lo durmió en una hamaca hecha con mantas, a un lado del arroyo. Para no perderlo de vista, lo colocó cerca de unos enormes árboles frutales, pues en ese momento habían bastantes changos, y aún recuerda la manera en que se lo dijo textualmente. Hijo, no me lo vas a creer, pero es que unos extraños changos le quitaron la vida al bebé de la vecina, así como lo escuchas. Y esto fue porque el bebé era pequeño y no estaba bautizado. Pues resulta que los changos le orinaron la cara y después se lo comieron completo. Para cuando la mamá fue a revisar al bebé, este ya no estaba respirando. Ya estaba mal herido y falleció en minutos. Señor Chemo San Juan, la abuela me contó ese día todo con claridad, cómo sucedió el evento. ¿Y qué cree? Que allí en el camino encontramos a una anaconda amarilla. Solo recuerdo que era muy grande y su color era impresionante. Yo pensé que la iban a matar o algo así porque mi abuelita es bien canija, pero no, me pidió que la dejáramos pasar y dijo que no era venenosa. Supongo yo que medía como 4 metros o más o menos. Pero también la abuelita me platicó sobre los tigres y las trampas que le ponía para atraparlos, porque en verdad eran peligrosos para la comunidad. Cabe recalcar que cerca de donde vive la abuela está la reserva natural llamada La Encrucijada, donde los animales están en completa libertad y cuando hay desastres naturales se mueven de lugar por las inundaciones y realmente no eran tigres como dice mi abuelita, más bien eran jaguares y todos nahuales. Porque una vez como militar en activo observé a una de estas bestias caminando en 2 patas, cosa que suena impresionante, pero es verdad. Esto lo vi cerca de una comunidad poblada, no adentro de la selva. Pero bueno, años después viajé a donde había una laguna que recuerdo se llamaba Metzabuc, o algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno, esto para recorrer la selva, y allí nos dirigimos con un joven que es de descendencia maya. En una parte del recorrido nos trasladó sobre la laguna en bote, uno que él mismo iba remando, y allí nos contó que justo en esa parte habitaba un tipo de criatura gigante, allí en la laguna, que incluso la llegó a ver y que era aterradora.
Nos contó que esa vez navegó en su bote sobre la laguna y justo cuando pasó por el centro de adoratorio de esa criatura, pues que les avienta el bote y fue allí que la bestia sacó parte de su cuerpo del agua, emitiendo un tipo de chillido, pero en verdad uno muy fuerte. Como pudo nadó a la orilla del río y al ir volteando hacia atrás, alcanzó a ver la cola de la criatura, la cual se sumergió en el agua. Señor Chomo San Juan, para despedirme le diré que yo sí le creo, porque esa laguna es enorme y hasta se ve parte del mar. No sé cuánto tenga de profundidad, pero lo que sí les voy a decir es que al día de hoy, en la selva y en los ríos de Chiapas, existen criaturas extrañas, y no solamente nahuales. Hay otros seres perdidos en el tiempo, los cuales jamás evolucionaron. Gracias. Relato, escrito y adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales, de la familia Contreras Trejo. Esto que acabamos de escuchar, amigos, tiene mucho parecido con un relato que les conté empezando el año, donde unos militares igual fueron a Chiapas. Y en un recorrido de esos de entrenamiento, no recuerdo cómo se les dice en el ejército, si Cabit o Cabir, pero bueno, iban a un entrenamiento las fuerzas especiales. Y durante un recorrido, cruzaron por un río y abajo de una cascada, como que dieron un salto en el tiempo. Llegaron a un pueblo abandonado, en el cual tenían amarrado un nahual, pero con cadenas. Ellos pensaron que se los iban a comer, pero no, estos nativos no querían problemas. De hecho, los acercaron de regreso hacia donde cruzaron por la cascada. Los militares dijeron que ellos iban solos, pero el líder o el jefe de esa tribu les dijo que no, que los acompañaría, si no, no saldrían vivos de allí, porque habían unos nahuales más grandes que el que tenía atrapado él. Con decirles que dice el militar que el nahual que tenían en cautiverio medía como 1,80 m y era el más pequeño. Ahora, ¿de qué tamaño estaría el más grande? Pero bueno, son eventos increíbles y si vienen de militares y marinos o fuerzas armadas, yo sí le creo. ¿Y ustedes qué piensan? Hasta aquí el relato de esta noche. Les quiero dar las gracias de corazón a todos, en cualquier parte del mundo, en cualquier país del habla hispana, incluso del continente americano, de la gente que habla inglés, a la gente de Canadá, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Gracias de corazón a todos, por igual. Que tengan una excelente noche y hasta mañana.